Con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la consciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la consciencia. Fernando, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? Bueno, vamos a ver, José Luis, yo te diría que nací con ello. La verdad es que es muy difícil señalar en el tiempo cuando se produjo, en fin, esa especie de contacto con lo invisible, contacto con, en fin, con el más allá. Sí. Pero yo recuerdo que cuando yo era muy niño, pues me inventé o recibí la visita o tuve la percepción de un ángel de la guarda, de un Ujú, espíritu. ujú. Que se llamaba, que además tenía nombre, que se llamaba Jai. En estos momentos incluso uno de los gatitos que me rodean se llama así, se llama Jai en homenaje a aquel ángel de la guarda. Entonces yo me pasaba, te estoy hablando de cuando yo tenía 4, 5, 6 años, por ejemplo, mi madre, que ya falleció, lo recordaba perfectamente, yo me pasaba horas y horas todos los días hablando con Jai, encerradito con Jai, caminando con Jai, es decir, era mi amigo, era mi compañero, y eso era, bueno, era un espíritu intangible, era un espíritu invisible, pero con el cual yo mantenía un contacto que para mí era absolutamente real, tan real que muchas veces cuando las gentes de mi familia me veían, hombre, yo era un niño un poco solitario, un poco arisco, un poco huraño, un poco raro, en definitiva, y me veían que estaba ahí, en fin, no se sabía dónde estaba, me preguntaban, ¿pero qué haces? Y yo decía, dejadme en paz que estoy con Jai. Bueno, ese fue el primer contacto que yo recuerdo, pero es muy nítido, ¿eh? Es muy nítido y curiosamente, además, muchos años después, digamos que 40 o 50 años después, estaba yo escribiendo una de mis novelas, una novela en la cual evocaba precisamente mis años de infancia y adolescencia, una novela que se llama Las fuentes del Nilo, y estaba yo en Sierra Nevada, en un apartamentito que había alquilado allí para pasar unos días con, en fin, con mi hija pequeña, con mi madre, con mi mujer, etcétera, hablando con mi madre mientras yo escribía aquella novela, le decía, mamá, se me está colando en la novela un personaje extraño que no sé quién es, que revolotea en ella, que se me cuela, y le conté un poco lo que me estaba pasando efectivamente al redactar, al caer. Cuando un escritor se pone, al menos yo, cuando se pone a escribir cae en una especie de estado de trance, es decir, en un estado alterado de conciencia, ¿no? Y entonces mi madre recuerdo que me dijo, pero claro, Nano, que era como me llamaban, Nano, es Jai, ¿no te acuerdas de Jai? Y de repente me acordé de Jai, que se me había olvidado su existencia durante 40 años, ¿no? Y ya desde entonces, pues nunca he vuelto a perder el contacto con ese ángel de la guarda, con ese compañero invisible que no está en el más acá, que está en el más allá, pero que sin embargo está conmigo. Y yo siempre fui, José Luis, un niño, también desde que me acuerdo, con mucho interés por la religión. Cuando hablo de la religión, no estoy hablando de iglesias, era un interés desvinculado de las iglesias. Las iglesias, al fin y al cabo, bueno, intentan canonizar, intentan organizar lo que es, bueno, pues un sentimiento efectivamente de contacto con el más allá, de estado alterado de conciencia. Entonces, desde niño, claro, yo fui, es decir, estuve sometido a un plan de estudios, como lo estábamos todos los niños de aquella época, en el cual en todos los cursos de la escolarización había una asignatura que se llamaba religión, no historia de la religión, no dogmatismo, no doctrinarismo de la religión, sino simplemente religión, que en definitiva era una historia de la cultura, porque claro, la religión está intrínsecamente unida a la cultura, es decir, la música, la literatura, las sagradas escrituras, la escultura, la poesía, la propia historia universal está estrechamente vinculada con la religión. Y a mí esa asignatura me fascinó siempre. Y claro, te estoy hablando, José Luis, es decir, de lo que era la enseñanza primaria, que en aquella época, cuando yo la estudié, se llamaba parvulitos
párvulos, elemental e ingreso, y luego 7 años de bachillerato, un bachillerato anterior a la separación entre las ciencias y las letras, ¿no? Bueno, durante esos 11 años de escolarización en un colegio no universitaria, pues yo tuve todos los años una asignatura que se llamaba religión y en la cual yo siempre sacaba sobresaliente. Me interesaba muchísimo el mundo de la religión. Eso, insisto en que no estaba estrechamente vinculado. Hombre, en aquel primer momento, evidentemente, en los años infantiles también lo estuvo unido a la religión católica, pero luego, posteriormente, eso siguió siempre y de ahí el interés de que siempre ha suscitado en mí el budismo, el taoísmo, el hinduismo, en fin, prácticamente la historia de las religiones. Entonces, a mí cuando utilizo la palabra religión, bueno, me remonto un poco al sentido etimológico de la palabra. Ha habido dos etimologías clásicas que se han suministrado a la palabra religión. Una de ellas significa releer, es decir, volver a leer los textos sagrados, volver a leer lo que en un determinado momento la Sophia perennis, la sabiduría perennis se supo y se olvidó o no se olvidó o más o menos se olvidó. Entonces eso es la religión, una tentativa de relectura del universo y al mismo tiempo es religar, es decir, volver a unir lo que primitivamente estuvo unido, que es el anima mundi, lo que los paganos llamaban el alma del mundo, que es verdaderamente el único Dios, digamos, en el que yo creo, que es el alma del mundo, que es la energía que alimenta el universo, la energía que lo mueve, que es evidente que está ahí, eso no lo puede negar nadie. Yo suelo decir que las leyes de la física, que son las leyes del universo, que son las leyes de la naturaleza, son las leyes de Dios, son inamovibles y no se modifican nunca. Es la verdadera Sophia perennis, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la religión intenta recuperar, religar, volver a unir, pues esa sensación de que el todo es el uno y de que el uno es el todo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en mi infancia cayó en mis manos uno de los primeros libros que me marcó. Yo siempre fui un niño muy lector, José Luis, yo aprendí a leer a los 3 años y todo prácticamente desde que tenía 3 años y en este momento en que hablo contigo tengo 86, imagínate, pues prácticamente he leído un libro al día, pero ya en aquella época, a los 3, a los 4, a los 5 años, leía un libro al día. Continuo, yo era un devorador de libros, yo era una especie de máquina trituradora de letra impresa, y uno de los libros primeros que cayó en mi mano cuando tenía también 6, 7, 8 años es un libro muy conocido entonces, muy desconocido ahora, como tantos otros, escrito por una maestra de escuela sueca que ganó el Premio Nobel de Literatura, fundamentalmente con ese libro, que se llamaba Selma Lagerlöf, que seguramente ni siquiera tú habrás oído hablar de ella. No. Esa señora, Premio Nobel de Literatura, escribió un libro que en aquella época era muy usual como lectura infantil, que se llamaba El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia. Y en él nos contaba la historia de un niño, en un libro grueso, yo lo tengo siempre en mi mesilla de noche, de vez en cuando sigo, en fin, entrando en él por aquí y por allá, releyéndolo, ¿no? Entonces nos contaba la historia de cómo un niño de una granja sueca, un niño de 13, 14 años, un adolescente prácticamente, bueno, pues era un niño travieso, era un niño malo en la escuela, era un niño que creaba problemas de relación con su familia, etcétera, 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 y un día su familia, un domingo, se fue a los oficios religiosos y él no, él se quedó en la granja. Y en eso pasó una bandada de ocas por encima de la granja, ocas que volaban en su emigración anual desde no sé dónde hacia no sé dónde, ¿no? Y entonces había un pato en esa granja, el pato Martín se llamaba, que al ver a las ocas, porque la madre oca de esta bandada de ocas desde arriba decía, venid con nosotros, venid con nosotros, venid con nosotros. Entonces este pato, en fin, que al fin y al cabo era un pato doméstico, era un pato que no volaba o que volaba torpemente, pero escuchó esa llamada y pum, 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 torpemente emprendió el vuelo para unirse a las ocas. Y entonces este niño, Nils, dándose cuenta de que el pato, que era un pato, en fin, propiedad de su familia, era un pato de la granja, se iba a ir, entonces se abrazó al pato y el pato se lo llevó. Y entonces este niño, abrazado al pato, se incorporó a la bandada de ocas. Entonces todo el libro transcurría en la emigración de las ocas que iban viajando por toda Suecia, y iban contemplando por una parte el paisaje, los monumentos, las gentes, y por otra parte descendiendo por aquí y por allá, hablando con las gentes y enterándose de las leyendas, de las fábulas,
fábulas, de las historias que se contaban los suecos de aquella época los unos a los otros, que era en definitiva lo que los latinos llamaban el genius loci, el genio de la tierra. En fin, eso que lentamente se va acumulando en un país donde se van superponiendo las costumbres, las creencias, las leyendas, las fábulas, los sentimientos, etcétera, y que componen bueno, eso que llamamos una identidad colectiva, un patriotismo, en definitiva, ¿no? Entonces, este niño, el niño malo, niño travieso, niño díscolo, poco a poco iba encontrándose a sí mismo y convirtiéndose, bueno, en una buena persona a lo largo de este viaje que duraba casi un año, hasta que un año después, en su regreso de la emigración de las ocas, lo volvieron a depositar en la granja. Bueno, yo en ese libro me impresionó muchísimo. Me impresionó tanto, José Luis, que como te he dicho hace un momento, lo sigo leyendo, porque, claro, yo esto que te estoy contando ahora es una interpretación muy posterior. Yo en aquel momento, cuando lo leí, bueno, no era consciente de esto, pero claro, el mensaje que yo estaba recibiendo era precisamente el de ese alma del mundo, el viejo mensaje de todas las religiones iniciáticas, de todos los misterios, que es el todo es el uno es el todo está indisolublemente unido. No hay una sola hoja en el universo que no se mueva sin estar engranado en una cadena de causas y de efectos. Bueno, eso fue una experiencia para mí muy religiosa y fue una experiencia indudablemente de estado alterado de conciencia. Bueno, yo seguí siempre siendo, en fin, un niño en contacto con esos estados alterados de conciencia, ¿no? En el colegio me llamaban, por ejemplo, me llamaban el profe, uno de los profesores me puso un apodo, en fin, que hizo fortuna y que a mí me gustaba además, que me llamaran así, era Lunilla. Me llamaba Lunilla porque decía, cuando yo tenía 8, 9, 10, 11 años, que estaba siempre distraído, ¿no? Y efectivamente, un estado alterado de conciencia es estar distraído, ¿no? Es ausentarte de la realidad inmediata, de la realidad fenomenológica, de lo que los sentidos te están transmitiendo e irte a otros mundos, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, realmente este tipo de experiencias extrasensoriales comenzaron muy pronto en mi vida. Y luego recuerdo que cuando yo ya terminé el bachillerato, hice lo que entonces se llamaba examen de Estado, que era un poco, en fin, como un segundo parto, era salir a la sociedad civil, ¿no? Te ibas a examinar a la universidad, ya no te examinaban los profesores en el colegio, yo fui a un colegio religioso, el Pilar de Marianistas, ¿no? Estabas ahí amparado por esta especie de, en fin, de capullo de los profesores religiosos, ya salías por primera vez y tenías que examinarte, que enfrentarte a la sociedad civil, te ibas a pasar el examen de Estado a la universidad. Bueno, entonces yo pasé ese examen de Estado, en fin, con bastante brillantez, con buenas notas, etcétera, y entonces mi madre y mi padrastro, porque yo no conocí a mi padre, que había sido asesinado al comienzo de la Guerra Civil, como seguramente sabes, bueno, pues me premiaron con un pequeño viaje que hicimos por tierras de Zaragoza, por tierras de Castilla, por Valladolid, por Burgos, etcétera. Y en ese viaje, que yo tenía pues 16 añitos, en el verano, llegamos a Burgos y fuimos a visitar, entre otras cosas, la Cartuja de Miraflores en Burgos. Y entonces allí había, y me imagino que sigue existiendo, cuando recorrías las dependencias de la Cartuja, te llevaban a la celda de un cartujo. La celda de un cartujo era algo sencillísimo, humilde, franciscano, frugal, a más no poder, que consistía en una habitacioncita donde había, en fin, un catre de mala muerte, prácticamente una tabla con una colchoneta encima, unas estanterías con unos cuantos libros y un pequeño huerto muy pequeñito, con unas flores, con unas plantas que cultivaba el cartujo, que se pasaba la vida metido allí, estudiando, leyendo, escribiendo, cultivando el huertecillo, ¿no? Y que de vez en cuando pues salía a pasear, iba al claustro, iba a los oficios religiosos y no hablaban, como sabes. Es decir, cuando se cruzaba con otro cartujo, lo único que se decían el uno al otro era, hermano, morir habemos. Y el otro le contestaba, hermano, ya lo sabemos. Es decir, esta sensación de llevar la muerte, que es el definitivo rito de paso hacia el estado de conciencia alterado, el rito de paso desde el más acá hasta el más allá, bueno, eso estaba, impregnaba todo aquello. Y yo recuerdo, y lo he contado en mi primer libro de memorias, donde evoco aquellos años, como cuando yo tenía 16 añitos, insisto, cuando yo vi en fin, esa celda del me volví a mi madre y a mi padrastro y les dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Y lo vi nítidamente. Luego no lo hice, porque la vida te distrae, la vida te tienta, la vida te lleva por aquí y por allá, ¿no? La vida en fin, te obliga a zigzaguear, pero eso quedó siempre grabado en mi memoria y la verdad es que en estos momentos en que ya
bueno, en cierto modo vuelvo a ser un niño, porque las personas ancianas, pues como siempre suele decirse, y es verdad, volvemos a la niñez, volvemos a la infancia. Entonces ese recuerdo de aquella celda del Cartujo me obsesiona y continuamente escribo y continuamente lamento no haber seguido en aquel momento aquella llamada del espíritu, que luego mal que bien fui siguiendo por los tortuosos caminos de la existencia. Y luego te cuento, y ya con esto termino de responder a tu primera pregunta, José Luis, una experiencia también crucial para mí. Bueno, es difícil hablar de todo esto, porque estos son vivencias inefables. Sí, inefable significa que no se pueden contar, que las Ya, palabras claro, no nos sirven para transmitirla, que no claro, acumulamos, claro. intentamos contarlos con palabras. En definitiva, es también la tentativa infinita del escritor, contar algo inefable, sujeto a las reglas de la gramática, de la morfología, del léxico, de la sintaxis, pero nunca llegas a alcanzarlo de verdad. Lo más que puedes conseguir es aproximarte. Ya, Bueno, entonces yo ya. recuerdo que ya pasé a la universidad después de esta experiencia de la Cartuja de Miraflores, y en un determinado momento, unos 6 meses después, bueno, pesqué una pulmonía. En esa pulmonía estuve a punto de morir, porque una lumbrera de la medicina decidió que yo tenía una indigestión y me atizó algo que quizá no te suene, que en aquella época era muy usual, que era una purga. Se daban Sí, purgas para, en fin, para casi sí, sí. cualquier enfermedad que Claro, claro. tuvieras. Las Las purgas, purgas sí. eran una sacudida del organismo brutal. Te Claro, daban sí. ricino, por ejemplo, ricino, en fin, que era un instrumento de tortura clásico en las persecuciones políticas, y en mi caso me dieron agua de carabaña, que tampoco sabrás lo que es, que era una No, eso sí pulmonía, que no. era una cosa asquerosa Ya, verdaderamente, ¿no? Bueno, entonces tratar una pulmonía, porque luego se descubrió que lo que tenía era una pulmonía, fiebre alta, en fin, lo típico en fin, de una pulmonía de los 16, 17 años, ¿no? Entonces, con el agua de Carabaña, bueno, aquello se convirtió, estuve a punto de morir, como te digo, la pulmonía, bueno, se descubrió que no era una indigestión, que no era, en fin, un entripado, sino que era una pulmonía. La pulmonía se transformó en una pleuresía, la pleuresía se transformó en un infiltrado, etcétera. Total, que estuve verdaderamente muy, muy, muy malito. Todo esto duró una semana, no duró más tiempo. Entonces recuerdo que me salvó la vida, bueno, algo que en estos momentos es muy usual, es la penicilina, es decir, los antibióticos. Pero en aquella época acaban de descubrirse los antibióticos. Entonces la ya. penicilina en España, buscar penicilina en España en aquella época era como buscar, no sé, heroína en estos momentos en la Cañada Real, ¿no? Irte a un barrio de narcotraficantes era muy difícil. Yo recuerdo a mi madre que se iba a los barrios bajos de la ciudad, a aledaños de la ciudad, en fin, a Vallecas, al Pozo del Tío Raimundo, a todos estos sitios a encontrar en el mercado negro la penicilina, que era una penicilina, era un antibiótico muy elemental. Recuerdo que me ponían 11 inyecciones al día, yo tenía el trasero como un acerico, porque además eran unas inyecciones duras. Bueno, pero aquello, en fin, me sacó del trance. Y efectivamente una noche, después de haber estado pues, prácticamente toda la semana, 5 o 6 días, con una fiebre altísima, con ese estado alterado de la conciencia, que también te da la fiebre, claro. Entonces recuerdo que una noche la enfermedad hizo crisis. Entonces yo me desperté, y es otro de los momentos estelares de mi existencia, muy difícil de explicar. Me desperté a eso de las 3 de la mañana, angustiado, bañado en sudor, había desaparecido la fiebre por completo, es decir, volvía a la vida, y en aquel momento, y llamé, me puse a gritar. Y de tal manera que la gente que vivía en la casa, mi madre, mi padrastro, mis hermanos, la chica de servicio, etcétera, en fin, se despertaron sobresaltados y vinieron a ver qué pasaba. Y entonces yo recuerdo que lo que yo estaba, en fin, era evidentemente un, fin, un estado de conciencia febril. Lo que yo intentaba explicarles era el piso en el que yo vivía, la habitación en la que yo estaba, se había convertido en toda la casa. Y entonces yo intentaba explicar, en fin, a mis deudos, a mis familiares, lo que me pasaba, y les decía una frase incomprensible, que es la que en estos mismos momentos te repito a ti. Decía, el piso es toda la casa, el piso es toda la casa, el piso es toda la casa. Bueno, mucho tiempo después, cuando me metí a investigar en cosas de estas para escribir aquel librote, el Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España, que fue el que me consagró como escritor, me di cuenta de que lo que yo estaba diciendo era exactamente, en fin, con mi torpeza febril y de adolescente, exactamente el mismo mensaje del texto sagrado del cual proceden absolutamente
todas las religiones mistéricas y todas estas tentativas místicas humanas de averiguar lo que sucede en el más allá, en los estados alterados de conciencia. Me refiero a la tábula esmeraldina, de la cual seguro que habrás oído hablar, en fin, atribuida a Hermes Trismegisto, un dios mítico que en realidad era una transfiguración de los griegos sobre la vieja figura de la religión egipcia del dios Tot, ¿no? Entonces, en esa tábula esmeraldina, que son prácticamente media docena de frases, está el secreto de este tipo de experiencias, y lo que viene a decir es: lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está a la derecha es como lo que está a la izquierda es como lo que está a la derecha, el todo es el uno es el todo. Entonces yo, con mi torpeza de aquellos años, cuando decía el piso es toda la casa, el piso es toda la casa, toda la casa evidentemente era el todo y el piso era el uno, pero yo estaba experimentando esa sensación que me marcó de por vida y que en estos momentos en que hablo contigo me sigue marcando. Caray. Muy bien. Ya luego llegaron, porque José Luis, yo en mi vida, yo, como te he dicho antes, pues aprendí a leer muy pronto, los libros forman parte de mi vida. Yo suelo decir, cuando un periodista, pregunta típica de periodista, me pregunta que cuántos libros he leído, pues le digo la verdad. Le digo que yo he leído más de 30.000 libros. Bueno, naturalmente no me creen, incluso se Ya, burlan de mí. Fernando es un fanfarrón, ¿cómo va a haber leído 30.000 libros? Pero si tú haces en un cálculo, vamos, calculadora en mano de un señor, de un niño, que a los 3 años se pone a leer y que ahora tiene 86, que se ha pasado 83 años leyendo prácticamente como mínimo 300 días, 300 libros al año, evidentemente no solo arroja esa cifra, sino que arroja una cifra superior. Entonces, claro. claro, mi vida, bueno, a mí de pequeño me llamaban, además de Lunilla, me llamaban el príncipe que todo lo aprendió en los libros. Es verdad, yo era un niño sabiondo, yo era un niño que estaba siempre leyendo, yo era un niño Claro, con un dueño ya de todas las respuestas, y entonces es verdad que en mi vida, más que personas, han influido en mi vida los libros, que es mi forma de conversar. Para mí leer y escribir es mucho más importante que hablar directamente con una persona. Yo ya, hablo con la gente leyendo los libros que la gente ha escrito y a mi vez yo digo lo que tengo que decir, sobre todo a través de mi literatura, más que en una conversación como esta que estoy manteniendo contigo, ¿no? Entonces, claro, claro. recuerdo que, y esto fue también una experiencia determinante, porque era ya una experiencia, digamos, en fin, más organizada, más cultural, cuando a los 18, 19 años cayeron en mis manos 3 libros de un escritor francés, Romain Rolland, que también fue Premio Nobel de Literatura y que probablemente ahora no lo recuerda casi nadie, ¿no? Entonces, en esos 3 libros de Romain Rolland, que tenían además una correspondencia cruzada con Tolstoy, que era un escritor también, en fin, con muchos arrebatos místicos, ¿no? Uno era la vida del Ramakrishna, otro era la vida de Vivekananda y otro era el Evangelio Universal, que eran 3 libros en los cuales Romain Rolland descubría, descorría los telones, porque en aquel momento apenas se conocían estas cosas en el mundo occidental, de estos gurúes, de estos santos de la religión hindú que fueron Ramakrishna y Vivekananda. Ramakrishna fue un gran maestro, Vivekananda era su principal discípulo, Vivekananda fue la persona que, encargada por Ramakrishna, acudió a Occidente, a Estados Unidos, y empezó a divulgar allí eso que ahora está tan de moda, que es la meditación, que es el yoga, que es todas estas cosas, ¿no? Entonces, esos 3 libros a mí me fascinaron y fueron también cuando por primera vez en mi vida yo me di cuenta de que había algo que estaba fuera del ámbito de la cultura en la que yo me movía, que estaba en el lejano oriente, que estaba en un territorio que en aquella época, bueno, no había turistas, no había nada de estos, no había información, era verdaderamente un territorio mítico, un territorio legendario. En la lectura de esos 3 libros también me marcó poderosamente y estuvo sin duda en la base del impulso que pocos años después me llevó, en fin, a cruzar el Rubicón entre Occidente y Oriente e irme a vivir y a pasar muchos años en Asia, en Japón, en la India, etcétera, etcétera, donde evidentemente este tipo de experiencias extrasensoriales se exacerbaron. Bueno, sí respondo a tu primera pregunta. Sí, Vamos con la sí, segunda. sí, sí, muy bien. ¿Qué personas te han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial en recorrer ese camino cuya brújula define tu sentido de vida? Bueno, en cierto modo, te he anticipado ya la respuesta a esta pregunta. Es decir, más Sí, que personas me han ayudado, sí, personas en definitiva, porque los libros los escriben personas, pero me han ayudado los libros. No es que yo me haya encontrado en la vida con personas que verdaderamente, en fin, me han impresionado poderosamente, me han conducido por aquí y por allá, me han descorrido telones, me han abierto experiencias. Fundamentalmente han sido los libros. mm, El primer libro que tendría que citar, no porque yo lo leyera, lo leía
En fin, fue una lectura relativamente tardía, una lectura de cuando tenía unos aproximadamente 30, 32 años, fue un libro de Jung. Jung, en fin, el gran discípulo predilecto, y luego se enfadaron a muerte de Freud, uno de los grandes, en fin, no psicólogos, sí, evidentemente fue un psicólogo, pero fue uno de los grandes filósofos del siglo XX en el mundo entero. Jung escribió, Jung que era un científico en definitiva, que era un médico, que era un psiquiatra, ya que en fin se habla de este tipo de problemas con la psiquiatría, que fue el que, en fin, el que inventó o el que lanzó lo que llamamos psicología transpersonal. Bueno, yo había leído muchos libros de Jung, fue desde luego uno de mis escritores, de mis filósofos de cabecera, y un buen día recuerdo cuando yo, después de 6 años viviendo en el exilio, y gran parte de sus años habían transcurrido precisamente en tierras del lejano oriente, volví por fin a España. Pude volver a España, me aplicaron un indulto, se me permitió volver, políticamente yo estaba en busca y captura, etcétera, y entonces recuerdo que aquí en Madrid entré en una pequeña librería, en fin, cerca de la Plaza de España, y allí me encontré con un libro que acababa de publicar Barral, Carlos Barral, en la editorial 6 Barral, que se llamaba, que era de Jung y que era Memorias, Sueños y Reflexiones, que era una especie de memorias, de autobiografía espiritual que había escrito Jung, que había escrito quien al fin y al cabo era una de las grandes luminarias del pensamiento occidental, científico, etcétera, de aquella época, ¿no? Bueno, yo me compré aquel libro, empecé a leerlo y me deslumbró, porque este supuesto y riguroso científico, bueno, hablaba de los misterios del más allá, de las experiencias extrasensoriales, en fin, de los ángeles de la guarda, por así decir, de los Sí. duendes, de las presencias invisibles y tal y cual, hablaba con absoluta naturalidad. Y en fin, y este tipo de experiencias que yo te he contado un poco en la respuesta a tu primera pregunta, él las contaba como la cosa más normal del mundo. Es decir, el señor Jung, luminaria de la ciencia occidental, se movía con extrema destreza y con naturalidad extrema por esos mundos. A mí ese libro fue determinante. Realmente en ese libro fue cuando nació la idea de Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España. Cuando yo dije, bueno, me han contado muchas cosas de la historia de España y están, que si las fechas, que si los grandes nombres, que si las gestas, que si lo contrario de las gestas y todo esto, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Entonces intenté meterme por los resquicios de este mundo y escribí un libro inspirado directamente por este de Jung. Entonces eso me marcó. Y recuerdo que cuando yo me embarqué, porque claro, ya la tarea de escribir Gárgoles y Avidis, José Luis, fue una tarea hercúlea. Es mi pequeña hazaña de Hércules, porque es que estuve durante 8 años escribiendo 8 horas al día, investigando, leyendo miles y miles, y digo miles, no digo cientos, digo miles de artículos, de libros, de reseñas por aquí y ya, recorriendo 20.000 kilómetros, visitando las cuevas, los ayuntamientos, las plazas mayores, las fiestas populares, los archivos, las bibliotecas, y me puse a escribir un libro de 2.000 páginas, cargado de erudición, cargado de estilo, cargado de pretensiones, todo hay que decirlo, que llegó a pesar 11 kilos. Yo sé que pesaba 11 kilos porque era un libro nómada, lo iba escribiendo por aquí y por allá, lo escribí parte en Japón, parte en Senegal, parte en Marruecos, parte en Soria, parte en Alicante, parte en Madrid, por aquí y por allá, y cuando cogía un avión, pues no lo soltaba, por si me lo perdían, porque en aquella época no había ordenadores ni nada Ya. parecido, entonces eran folios, ¿no? Y entonces lo pesaba cuando me iba a subir al avión y pues llegó a pesar 11 kilos de literatura en canal. Bueno, entonces en las investigaciones que me condujeron a la redacción de ese libro, cayó en mis manos otro libro clave, que fue un libro publicado por Einaudi, en italiano, lo conservo también religiosamente, son mis sagradas escrituras, que eran una recopilación de los primeros evangelios o gnósticos que habían aparecido. Los evangelios, porque claro, cuando hablamos de los evangelios, inmediatamente todo el mundo piensa en el evangelio de Lucas, en el evangelio de Juan, en el evangelio de Marcos, es decir, lo que son los evangelios canónicos, ¿no? Pero no, es decir, en los primeros siglos de la historia del cristianismo hubo muchísimos evangelios. Algunos de ellos eran, por ejemplo, en fin, leyendas, devociones, en fin, tan populares como pueden ser los Reyes Magos o los pastores de Belén. Todas estas cosas no están en los evangelios canónicos, están en los evangelios apócrifos. Y aparte de eso, dentro del cristianismo, cociéndose en el caldo de cultivo del cruce entre la civilización cristiana y la civilización helénica que se produjo en Alejandría y alrededor de la famosa biblioteca de Alejandría, allí surgió esa tendencia filosófica que luego conduciría incluso a los cátaros, ya, en fin, 1000 años después, que fue el gnosticismo. Es curioso que en estos momentos cuando uno dice yo soy gnóstico, y yo siempre digo que yo soy gnóstico, la gente oye agnóstico, que es lo contrario de gnóstico. Agnóstico es el que no conoce,
conoce, el que no ya, sabe, el que ya, suspende el juicio. Gnóstico es el hombre de conocimiento, el hombre que todo lo apuesta a la tentativa, frustrada o no, según las veces, de conocer, de ahondar en las cosas, de ir más allá de las evidencias, ¿no? Entonces, toda esta filosofía gnóstica dio origen en el siglo I, segundo, tercero, cuarto, a unos textos que permanecieron olvidados durante prácticamente 2 milenios porque fueron declarados heréticos en los primeros concilios de la Iglesia Católica, que es el de Calcedonia, que es el de Nicea, etcétera, etcétera, ¿no? Y ujú, entonces algunos de esos textos aparecieron misteriosamente, bueno, pues a través de excavaciones arqueológicas por aquí y por allá, que si los esenios, no solo los esenios, tal, y entonces poco a poco fueron recuperados, fueron traducidos, fueron descifrados, y entonces en ese libro de Einaudi que yo te digo había 3 evangelios gnósticos: el evangelio del apóstol Felipe, el evangelio del apóstol Tomás y el llamado evangelio de la verdad. Eran evangelios muy crípticos, muy difíciles de interpretar, muy simbólicos, porque al fin y al cabo los símbolos, y esto lo demostró también Jung, es el lenguaje metafórico que utiliza el más allá para ponerse en contacto con el más acá. Entonces son textos muy difíciles de leer y muy breves, tienen prácticamente, cada uno de ellos tenía 30, 40, 50 páginas. Entonces yo recuerdo una noche tormentosa en mi casa de Soria, donde yo me había refugiado, estoy hablando de 1971, 72, para escribir Gálgoris y Avidis, que empecé a leer. Tengo que decir que aquella noche yo había tomado LSD. Entonces empecé a leer en una noche tormentosa de Soria. Soria tiene un clima muy duro, ¿no? Y aquella noche se exacerbó este clima y entonces con rayos y truenos lanzando alrededor de la casa, yo estuve toda la noche entera leyendo esas 100 páginas de los evangelios gnósticos publicados por Einaudi y caí de rodillas, caí deslumbrado. Descubrí que el cristianismo que se me había contado, el canónico, el oficial, el ortodoxo, no tenía nada que ver con otro cristianismo que estaba escondido en la sombra, ¿no? Y ese fue otro texto, en fin, no fue una simple lectura, fue una experiencia vital. Yo realmente aquella noche fui zarandeado por el más allá, zarandeado por experiencias extrasensoriales, ¿no? Y es otro momento estelar en esta búsqueda del más allá. Y luego, bueno, pues siempre seguí indagando en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no en balde se llaman sagradas. Y, por ejemplo, claro, uno piensa inmediatamente en la Biblia, en los Evangelios, etcétera, pero luego están las maravillosas Sagradas Escrituras de Oriente, y concretamente la Bhagavad Gita, es decir, ese ujú, fragmento del Mahabharata, que es el evangelio mayor del hinduismo, en el cual se nos narra, porque es un relato, se nos narra cómo Arjuna, en fin, que es un gran caudillo, un gran líder militar, un ujú, jefe, tiene que entrar en batalla al día siguiente, pues con un ejército contrario a él, en el cual militan sus amigos, militan sus primos, militan sus familiares, y titubea. Y entonces se le manifiesta Krishna, en fin, el dios Krishna, y le dice: no titubees, tu karma es el karma de un guerrero, tú tienes que entrar en batalla, no te preocupes porque lo que existe no puede dejar de existir y lo que no existe no puede llegar a existir. Y entonces Arjuna comprende que su destino es eso, que su karma es eso, y que efectivamente él no va a sembrar la muerte, sino que lo que va a sembrar es la vida. Bueno, en fin, ese texto, el Bhagavad Gita, ese fragmento del Mahabharata, pero realmente es crucial para entender todas estas cosas. Es el momento en el que surge el yoga. El yoga no es más que la tentativa de unirlo todo, unirlo uno con lo otro. Entonces, bueno, más que personas concretas, también las ha habido, obviamente, pero más que personas concretas, han influido personas que han escrito determinados libros. claro, Muchos de estos libros no han sido escritos, bueno, sí, habrán sido escritos por personas, pero no conocemos el nombre de esas personas. Son ya, textos colectivos, son textos anónimos, son ya, textos, no sé, es la voz del mundo lo que está en esos textos. Y sí, luego, aparte de eso, pues qué duda cabe de que, en fin, a lo largo, en fin, de estas aventuras mías, de estas peripecias vitales mías, y todo eso está evocado en fin, una novela, El Camino del Corazón, en la cual yo cuento lo que fueron los 2 años en los que estuve viajando por toda Asia y en los que evidentemente tuve experiencias de todo tipo, ¿no? Fui encontrando una serie de personas que son personajes convertidos. Son personas convertidas en personajes de esa novela mía, El Camino del Corazón, que existieron realmente y que también fueron determinantes, en fin, en la trayectoria que yo fui siguiendo siempre a lo largo de estos contactos con lo invisible. Yo, ujú, José Luis, tengo un libro mío que se llama Mis encuentros con lo invisible.
iba a ser varios volúmenes, dos. Escribí el primero, el segundo, en fin, se me quedó en los cajones, no llegó a escribirse, y el primero apareció con el título La del alba sería. Y en él empiezo a contar, cuento muchas de las cosas que te estoy contando ahí. La del alba sería porque yo empecé a vivir este tipo de experiencias extrasensoriales prácticamente desde la infancia. Y allí cuento, en fin, muchos de mis contactos con estas personas, ya que me preguntas por estas personas. Ya. Entonces son personajes que yo he convertido en una novela, les he puesto, en fin, nombres literarios. Por ejemplo, uno de ellos, que era, en realidad se llamaba Guillermo Gutiérrez, y era un asturiano que conocí en Japón en 1967 y que lo llamo en la novela el troglodita del Luarca. Se Ya. explica por qué lo llamo de esa manera. Hay otro, al que llamo el varón italiano, que era Francesco Bartoli, que fue la primera persona, que fue un italiano, al que conocí en la isla de Bali, también a lo largo de aquellos viajes. Claro, te estoy hablando de un mundo que ya no existe. Ahora todo eso ha sido devastado por el turismo, devastado por la globalización, devastado por la tecnología y devastado por el dinero, el dinero, Ya. el dinero, el desarrollo, el desarrollo, el desarrollo, ¿no? Entonces, claro, Francesco Bartoli, el varón siciliano, fue la primera persona que a mí me dio un ácido, un LSD, y la primera persona con la cual fumé porros, ¿no? Y tuve, en fin, una experiencia enteogénica. Bueno, luego, a lo largo de la vida, pues, me fui encontrando ya en años posteriores, más recientes, con personas como Jodorowsky, o como Antonio Escotado. Precisamente estoy hablando hoy contigo cuando de pasado mañana me voy a Ibiza a intervenir en un acto público de homenaje a Antonio Escotado cuando se cumple el primer año de su fallecimiento. Bueno, pues personas como Escotado o personas como Jodorowsky, que igual que yo, más o menos de forma parecida a la mía, han estado bailando siempre sobre la cuerda floja que separa lo inmediato, lo fenomenológico de lo extrasensorial, pues hombre, viví con ellos experiencias muy importantes y fueron también, en fin, ayudas muy significativas en este camino, en la búsqueda de lo invisible y de todo lo que sea extrasensorial. Muy bien. Fernando, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial o transpersonal? Y si así ha sido, ¿cuál? ¿Y qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Bueno, respondiendo a lo segundo, te diré que ese tipo de experiencias han sido determinantes, han sido las experiencias más importantes, más significativas, más condicionantes de mi existencia. He Mm. tenido muchas, por supuesto, vamos, si me pongo a contarte las experiencias de ese tipo que he tenido, nos dan aquí las uvas no de la próxima noche vieja, sino de 4 o 5 años después. Pero bueno, mira, yo te voy a contar una muy significativa y que está estrechamente unida, como no. Mira, yo soy, José Luis, fundamentalmente escritor. Y no soy nada más que escritor, y mi vida es una vida literaria, y para mí la verdadera realidad es la realidad de la literatura, ¿no? Mi primer volumen de memorias, que se llama Esos días azules, Memorias de un niño raro, empieza, porque también eso es una experiencia extrasensorial. Ponerte a escribir unas memorias es extrasensorial en el sentido que tú empiezas el libro, te colocas delante, en fin, en otros tiempos de una máquina de escribir, de unos folios, ahora pues delante de un ordenador, te colocas delante de él y empiezas a recordar, caes en esa especie de trance o de pre-trance, empiezas a recordar cosas que no recordabas antes, que cuando tú decidiste escribir tus memorias no recordabas esas cosas y que sin embargo en el momento en que te colocas delante del ordenador en blanco, ¡plaf! Se encarnan delante de mí, toman forma y materia esos recuerdos. Entonces yo recuerdo que cuando me puse a escribir ese primer volumen de memorias, Esos días azules, Memorias de un niño raro, de repente se dibujó ante mí, pero con la misma nitidez con la que en estos momentos te estoy viendo a ti, José Luis, mi primer recuerdo. No, claro, cuando hablamos de los primeros recuerdos, en realidad muchas veces estamos hablando de recuerdos que nos han contado otras personas, que si mamá, que si papá, que si un vecino, que si el portero de la casa, que si la criada de la casa, etcétera, etcétera. No, pero eso es distinto del primer recuerdo propio. Entonces se dibujó ante mí mi primer recuerdo propio. Yo tenía 3 años, yo, como ya te dije antes, había aprendido a leer muy pronto, leía siempre con, fin, con una dicción muy clara, marcando muy bien, en fin, la fonética castellana, las R's, las Z's, las J's, etcétera, etcétera, y mi madre estaba muy orgullosa de lo bien que leía el nene, y entonces Ya, cuando venía ya, una visita o así, me sacaban a que leyera algo, ¿no? Como, en fin, ya. como sacas al mono que sabe hacer un determinado ejercicio gimnástico, ¿no? Pues vino una señora a visitar a mi madre, una señora
señora que vivía en la misma casa, una señora muy simpática, y entonces me sacaron. Entonces me dieron un libro, y entonces yo abrí el libro y leí pues una página del libro, muy bien, fui muy aplaudido, y cuando terminé pues me fui a jugar. La señora siguió con mi madre, y cuando una hora después o cuando fuese, la señora se marchó, me llamaron para que me despidiese de ella allí en el rellano de la escalera, en el vestibulillo de la casa. Y la señora me preguntó lo típico que se le pregunta a un niño: ¿y tú qué vas a ser de mayor? Y yo, con un aplomo formidable, no titubeé ni un instante, me salió de lo más hondo, dije: yo voy a ser escritor. Me quedé sorprendido, mi madre se quedó sorprendida, la señora se quedó sorprendida y yo mismo me quedé sorprendido, porque no sé por qué dije aquello en aquel momento, pero el caso es que lo dije, y desde entonces todo en mi vida ha estado encaminado a ser escritor, a poder ser escritor, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, Entonces, al mismo tiempo, de hecho, pues yo tengo, incluso yo a los 8 años fundé un periódico que se llamaba La Nueva España, y que además conservo algún ejemplar. Naturalmente era un ejemplar hológrafo, era un ejemplar manuscrito, y era un plagio pues del ABC, que era el periódico que se leía en mi familia. Y yo ese ejemplar único lo iba alquilando a los vecinos del inmueble en el que vivía por 5 céntimos de peseta, así que cobré, incluso a los 7 8 años, cobré mis primeros royalties como escritor. Pero bueno, el caso es que toda mi vida me sentí escritor, presumí de ser escritor, en el colegio yo era el escritor, llegué a la universidad, yo seguía siendo el escritor, de una forma arrogante, petulante, etcétera, pero no escribía. No escribía porque la vida me distraía, porque, en fin, las chicas, en fin, la vida cotidiana, las aventuras, la política en un determinado momento, los viajes, etcétera. Entonces no hacía lo que tiene que hacer un escritor. Un escritor solo es escritor si escribe. Sí, claro. por muy buenas intenciones que tengas, si no eres capaz de estar 8 horas al día, todas las que sean necesarias, con el trasero sentado en un sillón, delante de un ordenador o de una máquina de escribir, tacatá, 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 tecleando o escribiendo a mano, no eres escritor. Entonces yo no escribía porque la vida constantemente me distraía. Y entonces, bueno, eso me iba generando, hombre, cierto sentimiento de culpabilidad. Coño, Fernando, me decía, coño, presumes de ser más escritor que nadie y tienes ya, porque esto que yo te voy a contar, que es una experiencia determinante en mi vida, pues me sucedió cuando yo tenía ya 30 años, nada menos. Es decir, fue una experiencia tardía. Entonces pesaba sobre mí esta irresponsabilidad de proclamarme de ser más escritor que nadie y no escribir. Sí, escribía, en fin, guiones, trabajaba en la radio, en televisión, por aquí, por allá, pero en fin, eso no era literatura, ¿no? Y entonces, cuando emprendí ese viaje, que ya ha salido a relucir en nuestra conversación, ese largo viaje por tierras asiáticas, bueno, pues recuerdo que me pasó el episodio, en fin, al que yo suelo referirme como el episodio de la flor amarilla. Vámonos a la India, vámonos a 1968, 68. Yo estoy recorriendo la India en un Volkswagen, que luego se convirtió en personaje literario de mi novela El Camino del Corazón. Se llamaba El Indómito Volkswagen. Estaba recorriendo la India en un Volkswagen con mi mujer Caterina, la madre de mi hija Yanta, que es también escritora, de casta le viene a la galga. Estaba embarazada al 7.º mes, vamos, con todo el tripón, ¿no? Y dos amigos, un italiano y un argentino, los cuales había conocido en Katmandú, que en realidad el italiano era el propietario del Volkswagen, y nos habíamos embarcado en la aventura de recorrer toda la India por carretera, ¿no? Estuvimos meses recorriendo la India por carretera, ¿no? Y llegó un momento en que ya estábamos agotados. Yo llevaba 2 años viajando por toda Asia, mi mujer Caterina estaba embarazada a punto de parir, vamos, entonces estábamos, la verdad, deseando volver, bueno, a lo que nos parecía el mundo civilizado, volver a poder desayunar un café con leche con tostadas y a dormir entre sábanas blancas y estas cosas, y teníamos prisa para regresar a Europa después de esta gran aventura. Y al mismo tiempo nos faltaba por visitar el sur de la India, la zona de Madrás, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, decidimos acelerar un poco los tiempos, y recuerdo que desde Bombay nos fuimos a ver las cuevas de Ayanta y Ellora, donde están los frescos budistas más antiguos de la historia de la pintura, de la humanidad, y mi hija se llama Ayanta precisamente en fin, por aquellos frescos, por aquella visita a Ayanta. Entonces, Ayanta está, bueno, más o menos, digámoslo a bulto, en el centro de la India, a mitad de camino entre Bombay y Madrás. Hay que atravesar de lado a lado, de océano a océano, en fin, toda la cintura de la India para llegar al otro lado, para llegar al océano, al Pacífico, en definitiva, ¿no? O no, el Índico, no es el Pacífico, es el Índico. Bueno, total, que para acelerar los tiempos decidimos conducir desde Ayanta hasta Bombay toda la noche.
Y a mí siempre me ha gustado conducir de noche porque precisamente eso induce una experiencia extrasensorial. Yo recuerdo, estuve toda la noche conduciendo, claro, con estos faros del indómito Volkswagen que iban alumbrando en la noche de la India, que estaba transitada, recorrida por peregrinos, por gente en marcha, porque los indios son nómadas por naturaleza, entonces iba alumbrando, yo despierto toda la noche, toda la noche, toda la noche, iba alumbrando estas comitivas de indios que venían hacia mí, que eran como fantasmas, todos ensabanados con túnicas blancas que surgían de la oscuridad. Era una experiencia verdaderamente muy extrasensorial, muy alucinante, era como estar, no sé, en los ínferos, como estar en el más allá. Y entonces habíamos montado dentro de los vans con unas colchonetas, una especie de camastros, para que allí rebujados, convertidos en rosquillas, estaba mi mujer, estaba el italiano, estaba el argentino, y yo paca, paca, conduciendo, 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 horas y horas y horas, hasta que al amanecer llegué al otro lado de la India y me detuvo un paso a nivel de los antiguos, de estos, en fin, de una barrera que bajaba y que subía. Entonces, frené. Entonces, cuando frené, bueno, se despertaron las otras 3 personas que iban en el coche, así un poco sobresaltadas. Me paré delante de esta barrera del paso a nivel con todo el majestuoso escenario del océano Índico que se desplegaba ante mis ojos en el momento del amanecer, las palmeras, los árboles, la jungla, etcétera. Y en ese momento se me acercó, bueno, uno de estos individuos desgreñados, con ojos alucinados, febriles, en fin, visionarios, que tanto abundan en la India, se me acercó, Sí. pobretón y tal y cual. Entonces yo estaba fumando un cigarrillo. Yo en aquella época, bueno, fumaba de vez en cuando un cigarrillo, nunca fui gran fumador, pero bueno. Y entonces estaba en un estado, hombre, psicotrópico. Había estado toda la noche conduciendo, conduciendo, conduciendo. Estaba fumando este cigarrillo. Entonces este indio que te digo, una especie de fakir, se me acercó y perentoriamente no habló, me ordenó, me dijo, echa la ceniza, abre tu mano. Entonces yo abrí la mano. Y me dijo, echa en la palma de tu mano la ceniza de tu cigarrillo. Entonces yo hice tac, tac, y eché la ceniza del cigarrillo en la mano y me dijo, cierra la mano. La cerré. Él no me tocó en ningún momento. Tampoco me pidió dinero. Y me dijo, abre la mano. La abrí y ya no había ceniza. Había una flor amarilla. Bueno, esto, ¿qué quieres que te diga, José Luis? ¿Existía? ¿No existía? Existía, existía. Ostras. Existía, existía porque se la Porque, enseñé a mis claro, compañeros de viaje claro, y luego claro. la metí entre las páginas de un libro, se fue secando poco a poco, incluso ahora la tengo metidita en una urna de cristal, lo que queda de aquella flor. Entonces, yo en aquel momento estaba, yo no sé, los indios son muy buenos prestidigitadores, de hecho muchos de los gurúes que han enmedrado en el mundo occidental, realmente cuando hacen aparecer de repente un reloj y cosas esas son grandes prestidigitadores. O sea que a lo mejor este señor hizo un juego de manos maravilloso que yo, a pesar de que estaba en contacto estrecho con él, a 10 centímetros de distancia, no me percaté. Pero fuera lo que fuese, esa flor amarilla yo la interpreté de la siguiente manera. Yo había caído en mis manos en aquella época un texto de un escritor entonces casi desconocido, desconocido también para mí, a pesar de ser yo, en fin, un principito que todo lo había aprendido en los libros, que se llamaba Jorge Luis Borges. Y en ese texto de Borges era una página y media que yo he reproducido prácticamente en varios de mis libros, tal cual, citándola tal cual. Se llamaba Una rosa amarilla. La flor que me dieron no era una rosa, pero era una flor amarilla. Y entonces allí Borges contaba una historia muy breve que me deslumbró. La historia que contaba Borges nos contaba cómo el poeta barroco italiano Giambattista Marino, un momento en, una, en un salón de estilo renacentista, había allí, nos cuenta Borges, una mesita, encima de la mesita un búcaro, un jarrón, y en ese búcaro alguien, una mucama, había metido una rosa amarilla. Y nos dice Borges que un instante antes de morir, literalmente, el poeta Giambattista Marino descubrió que el mundo no era, no, que la literatura, que el arte no era, como su vanidad había soñado, un espejo del mundo, sino algo añadido al mundo. Es decir, una creación ex nihilo, el artista como Dios, el artista como creador. Bueno, a mí ese texto me sacudió vigorosamente porque yo, que era más escritor que nadie, que me proclamaba más escritor que nadie, pero que no escribía en aquella época, que era la época de, en fin, de las guerras antifranquistas, en fin, de toda aquella actividad que tuve en aquellos años, todos, yo, y cuando digo todos, digo mis compañeros de generación, la generación del 56, los que Claro. se convirtieron en cineastas,
cineastas, en músicos, en dramaturgos, en novelistas, etcétera, creíamos que nuestro deber como artistas era el de modificar el rumbo de la sociedad, es decir, concretamente en aquel momento el de luchar contra Franco, ¿no? Y entonces eso no es la función del arte. Nosotros como ciudadanos, como personas civiles, podíamos adoptar efectivamente esa función y arrimar el hombro en ella, pero no como escritores, no como compositores, no como pintores, no como escultores, no como artistas, ¿no? Entonces, claro, Borges con ese texto me dijo, ojo, que os estáis equivocando, que el arte no es un espejo del mundo, no es algo que sirva para intervenir en el mundo, sino que es algo añadido al mundo, una creación ex nihilo. Bueno, yo estaba con este texto, lo llevaba incluso reproducido, en fin, en una fotocopia, metido, me acompañaba metido en una cartelita tal, y cuando me dio, en fin, esa especie de faquir, me dio aquella flor amarilla, y yo dije, esta es la rosa de Borges. Ha llegado el momento de que verdaderamente sea lo que digo que soy, me convierta en un escritor, y efectivamente nada más terminar aquel viaje, volví ya a Europa, volví a desayunar café con leche con tostadas, volví a dormir entre sábanas blancas tal, y me puse a escribir Gárgoles y Avidis, esta tarea hercúlea de la que te hablé antes, ¿no? Entonces, claro, eso fue una experiencia claramente extrasensorial. Esa flor era un objeto inmaterial que se materializó delante de mí, y fue una experiencia que cambió mi vida por completo, marcó mi vida, ¿no? Bueno, esta es seguramente la experiencia más importante que yo he tenido en mi vida. Pero luego, fundamentalmente, respondiendo a tu pregunta, hombre, yo tendría que decirte que las experiencias extrasensoriales más importantes que he tenido han sido siempre en contacto, en la proximidad, en contiguidad con la muerte. Yo he estado a punto de morir muchas veces, todo el mundo ha estado a punto de morir muchas veces, lo que pasa es que la mayor parte de la gente no se da cuenta de cuándo ha estado a punto de morir. Por lo pronto todos estamos muriendo, tú estás muriendo en este momento, Claro, yo estoy muriendo claro, en estos momentos, así es, se empieza a morir cuando se nace, y además ya claro. sabes, en fin, que todas las células del cuerpo, de la biología, todas a lo largo de 7 años no queda ni una sola. Es decir, que tú dentro de 7 años te miras al espejo y lo que estás viendo, en lo que estás viendo no hay una sola célula igual a las que tenías 7 años antes. Y sin embargo, tienes la conciencia de que estás vivo, la conciencia de tu identidad, ¿no? Entonces, efectivamente, tú en realidad ya has muerto, pero no has muerto. Te Ya. has ido al territorio de los ínferos, te has ido al más allá, que es lo que tiene que emprender en algún momento de su vida o en varios momentos de su vida todos los gnósticos de los cuales te hablaba antes, todas las tentativas de conocimiento. Tú fíjate cómo los grandes héroes de la literatura, Ulises, Eneas, Dante, Milton, etcétera, viajan al más allá en un determinado momento, Orfeo en la mitología helénica, etcétera. Entonces, bueno, la visita a la tierra de los ínferos, a eso que se llama la descensio de ínferos, es fundamental, que es lo que está detrás del cristianismo, del mito cristiano, porque es un mito, no es una realidad, de la crucifixión y posterior resurrección de Jesús. Jesús, que es un héroe iniciático, cuya peripecia está calcada de otros héroes iniciáticos, muere teóricamente, desciende al más allá, desciende a los ínferos y resucita. Eso es lo que está presente en todas las experiencias extrasensoriales, la sensación de muerte. Por ejemplo, cuando tú tomas una pastilla enteogénica, una píldora enteogénica, un psicotrópico, un psicomimético, un psicodélico, llámalo como te dé la gana, el nombre correcto es enteógeno, es una palabra, una triple palabra griega, de origen griego, en, dentro, teo, el espíritu, y nacimiento, es decir, sustancias que inducen el nacimiento del espíritu en el interior de una persona. Entonces, todas mis grandes experiencias extrasensoriales han estado vinculadas a la idea de la muerte, a la continuidad de la muerte, muchas veces incluso de la muerte física. Yo, en fin, he estado a punto de morir, he estado en la guerra del Vietnam, yo he atravesado el Tíbet por tierra formando parte de la primera expedición que atravesó el Tíbet, tierra de los muertos, donde las haya, después de la invasión china. He atravesado el Sáhara 7 veces, en 2 de esas ocasiones he estado prácticamente a punto de morir, en varias ocasiones han silbado las balas alrededor de mi cabeza y luego he sufrido alguna intervención quirúrgica, concretamente, en fin, una en la que me pusieron 3 bypasses en las coronarias y otra en la que me colocaron una válvula de vaca brava, naturalmente, en la aorta, y bueno, que eran experiencias donde realmente estuve a punto de morir, ¿no? Entonces, en esas experiencias siempre he tenido, en esos momentos siempre he tenido experiencias extrasensoriales
sensoriales muy potentes, muy vigorosas. Entonces, contacto con la muerte y contacto con la enteogenia, porque lo que inducen las experiencias enteogénicas es exactamente lo mismo que se hacía en Eleusis. Yo no sé si sabes que yo dirijo ya desde hace, en fin, desde hace un montón de años unos encuentros filosóficos de raíz muy junguiana que se llama Encuentros Eleusinos, que es una referencia a Eleusis, que es un, bueno, hoy día es un yacimiento arqueológico, que es de Atenas y en el cual durante 11 siglos todos los grandes espíritus de la humanidad, los grandes filósofos, los grandes artistas, los grandes pensadores, los grandes políticos, los héroes, etcétera, fueron iniciados en los misterios mayores en el santuario iniciático de Eleusis, donde fundamentalmente no sabemos muy bien lo que se hacía porque era una experiencia hermética, sujeta bajo secreto. Tú fíjate que en la Grecia de Pericles llegó incluso a estar castigado con pena de muerte si algún iniciado en Eleusis descorría el telón sobre lo que sucedía allí, en ese antro, en esa espelunca, en los llamados misterios mayores, porque había los misterios mayores que estaban reservados a los grandes espíritus y los misterios menores que eran, en fin, para el vulgo, para la gente. De la misma manera, en fin, que en cualquier religión al uso de los tiempos, la religión cristiana sin ir más lejos, existen las órdenes mayores y las órdenes menores, y existen las devociones populares, que son devociones, hombre, ingenuas, bien intencionadas, etcétera, pero que no tienen mayor importancia y sin embargo tienen experiencias muy vigorosas, muy secretas, muy herméticas, muy difíciles de entender y de practicar, como la Eucaristía, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, pues entonces en esos encuentros eleusinos siempre lo que se hacía fundamentalmente, como en los encuentros del Santuario Iniciático de Delfos, como en los que dieron origen a estas experiencias iniciáticas, que son los de Sais en Egipto, se inducían estados de muerte a través de determinados ritos, de determinadas liturgias, de determinadas experiencias, de determinadas sustancias. En Eleusis tomaba el famoso quiqueón, que no se sabe muy bien lo que era, ¿no? Pero que era, en fin, lo que hoy llamamos una droga psicotrópica, ¿no? Y entonces el iniciado moría y resucitaba convertido en un hombre nuevo, que es exactamente lo mismo que nos cuenta el mito de la crucifixión y la resurrección de Jesús, ¿no? Bueno, entonces estas experiencias claves de mi vida siempre se han producido cuando, por un motivo o por otro, he estado a punto de morir o he tomado una de estas sustancias. Eh, 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 vamos a ver, hay que distinguir, esto lo hace Stanislas Grof, lo hace Ken Wilber, en fin, lo hacen estos grandes filósofos transpersonales del mundo actual, todavía vivos, ¿no? Hay que distinguir entre lo que es la religión mística y la religión mítica. La religión mítica, que es la religión, en fin, para andar por casa, la elemental, nos cuenta patrañas, nos cuenta, en fin, fábulas más o menos bonitas y tal y cual, pero en fin, yo no me voy a creer que Moisés atravesó el Mar Rojo porque el Mar Rojo se abrió. Yo no me voy a creer que Jesús resucitó porque nadie nunca ha resucitado. Si resucitas es que no te has muerto. Habrás estado en estado cataléptico o lo que sea, pero no te has muerto. En fin, esos son fábulas, leyendas, cuentos que se cuentan a las personas para que se crean determinadas cosas, como el niño cree la historia de Caperucita o de Blancanieves, de los Helalitos, etc. Pero luego está la religión mística. El místico es un científico, es el más científico de todos los científicos. De ahí que mística solo haya una en el universo. Lo que dice un místico chino del taoísmo, lo que dice un místico del hinduismo, lo que dice un místico cristiano, Teresa o Juan de la Cruz, por ejemplo, es exactamente lo mismo, aunque lo digan en idiomas diferentes, con referencias históricas diferentes, con descripciones del mundo que los rodea diferentes, pero es lo mismo. Solo hay una ciencia mística. ¿Por qué? Porque el místico es una ciencia. El individuo que se interesa por la religión mística y no mítica tiene una especie de microscopio que es la alteración de sus estados de conciencia. Altera sus estados de conciencia. ¿Cómo se alteran los estados de conciencia? De muchas maneras. Se alteran por la ingesta de este tipo de sustancias sagradas, psicotrópicas, se alteran sobre todo por la meditación, que es la experiencia máxima, se alteran por el ayuno, se alteran por el peligro, se alteran por el arte, se alteran por el sexo, la sexualidad sagrada, se alteran por todo lo que sea sublime. Es decir, sublime significa ir más allá de los límites, lo que excede a los límites por encima o por debajo. Eso es lo sublime. Entonces, el místico, perdón, induce experiencias, ay, entre las dos, induce experiencias extrasensoriales y las estudia. Estudia los estados alterados de conciencia y llega a conclusiones que son definitivas
tan definitivas como lo pueda ser la química. El químico con un microscopio mira cómo se mueven, en fin, las bacterias, los virus, nunca mejor dicho en estos momentos, etcétera, etcétera, y llega a conclusiones que son iguales en todas partes. No hay una química china, no hay una química norteamericana, no hay una química japonesa. La química es la que es exactamente igual en todas partes. De la misma manera, la experiencia mística es exactamente la misma en todas partes. Entonces, bueno, yo fundamentalmente a través de todo este tipo de experiencias, el riesgo, el peligro, la aventura, la enteogenia, el sexo, el ayuno, la meditación, he ido generando continuamente a lo largo de mi vida y lo sigo haciendo todavía, y lo sigo haciendo todavía a menudo, estados alterados de conciencia, los estudio, intento averiguar así lo que son los misterios, en fin, de esa línea roja, de esa Claro. laguna estigia que separa el más acá del más allá, ¿no? Entonces, pues, desde ese punto de vista, yo he tenido muchísimas experiencias de este tipo, muchísimas, ¿no? Yo, claro, la enteogenia es fundamental. Yo la primera experiencia enteogénica que tuve fue en Katmandú. Eh, yo llegué a Katmandú antes de que llegaran los hippies, unos meses antes. Llegué a Katmandú en marzo de 1967 y no había nadie allí, ¿no? Y unos meses después volví, aquello ya estaba negro de hippies, habían llegado los hippies. Yo durante mucho tiempo fui el único hippie, el único no, éramos dos, los dos únicos hippies españoles de aquel mundo, ¿no? Había un tal Pepe, al cual nunca llegué a conocer, pero al cual le hablaban de mí, decía, bueno, hay Fernando, que es un hippie, que está en Goa, que está en Katmandú, que está en Bali, a mí también me decía, bueno, hay Pepe, otro hippie español que ahora está en Bangkok, que se ha ido a Goa, que se ha ido a Bali y nunca nos llegamos a cruzar. Pero vamos, te quiero decir que yo llegué a Katmandú, y la segunda vez que llegué a Katmandú, pocos meses después de la primera, pues un día, yo no había fumado en aquella época un maldito porro, vamos, nada, 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 no había tenido ninguna experiencia de este tipo. Entonces un día, y está contado en mi novela El Camino del Corazón, como no, caminando por un callejón de Katmandú, vi un cartel que ponía Cabin. Era, en fin, un reclamo, un cartel de anuncio de un pequeño bar. Me metí, en fin, por un lateral de este callejón y entré en el Cabin. El Cabin era un cuchitril de 10 metros cuadrados, y había lo que en el Camino del Corazón llamo los caballeros de la tabla redonda. Había una especie de mesa redonda, y alrededor de la mesa redonda todo muy cutre, todo muy pobretón, todo muy humilde, todo muy mugriento, ¿no? Ahí estaban pues una serie de hippies que estaban fumando un chirón. Ya sabes que los chirones son, en fin, esa especie de pipas de barro verticales donde se fuma. Y entonces yo, bueno, llegué allí, me senté en la mesa redonda, el chirón iba circulando, pum, 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 estaba cargado de hachís, claro, de hachís de verdad, de hachís puro, del Himalaya, vamos, potentísimo, ¿no? Hasta que me llegó el chirón. Entonces cogí el chirón y yo no sabía fumar mucho, yo no sabía tragarme mucho humo, pero en fin, di 2 caladas y lo pasé. Y me sentí raro. Entonces salí de ese cuchitril, y había un patio también mugriento, lleno de cascotes, lleno de basuras, etcétera, y me senté allí, en una especie de pedrusco que había, y se transformó el mundo. Estuve allí, bueno, en tiempo enteogénico estuve 1000 años. Realmente, pues no sé, estaría una hora, pero en fin, la sensación que yo tuve fue de que habían pasado 1000 años y había transcurrido delante de mí pues poco menos que la historia de la humanidad y del cosmos y de las estrellas y de los planetas, etcétera. Os recuerdo que aquel patio se convirtió en un patio florentino, del Renacimiento florentino, toscano, con una fuentecilla en la cual estaba sentado pues un amorcillo, un puto de estos, como los llaman en Italia, son estos, en fin, estos niños, ¿no? En fin, que hacen pis, por así decir, y tal y cual, y aquí con un ruido cristalino, el agua, toda una cosa maravillosa, y así estuve verdaderamente arrobado, estuve en el más allá, estuve en el paraíso, ¿no? Esa fue mi primera experiencia enteogénica, y a partir de aquel momento empecé en fin, a experimentar con ellas, ¿no? Y la primera que yo tuve propiamente dicha, porque bueno, esto al fin y al cabo fue relativamente ligera, era de hachís, no era, en fin, de sustancias más poderosas, como puede ser la psilocibina, los llamados hongos mágicos, el peyote, el San Pedro, el LSD, la mescalina, etcétera. Y poco tiempo después, un año después, el varón siciliano del que te hablaba antes, Francesco Bartoli, que ya murió, me dio en Roma la primera pastilla de ácido. Bueno, no era una pastilla, era una papelina, ¿no? Y entonces, bueno, lo que me pasó allí, que también está contado también en El Camino del Corazón, pero trasplantado, porque realmente me lo dio en Roma y yo trasplanté esa experiencia a Bali, en fin, en otro contexto, pero la experiencia era la misma, ¿no? Entonces, recuerdo que ayer estábamos en un ático de un amigo, de este amigo mío, allí cerca de Piazza del Popolo, en el centro de Roma, y me dio esta sustancia y yo estaba sentado con mi amigo, estábamos en una habitación donde había
2 butacas de estas de polivinilo que había en aquella época, que eran como una especie de bolsa morfa en la cual, en fin, te sentabas y la bolsa adquiría la forma de Sí, tu anatomía, ¿no? Y delante de mí, lejos, bueno, yo al principio pues no notaba nada, notaba como aleteaba, decía, había como una especie de vibración, ¿no? Pero nada más. Y al fondo, enfrente a mí, una pared, había un mapa enorme pegado con chinchetas de Ámsterdam. Y de repente aquel mapa se transformó en una araña gigantesca, una araña monstruosa, peluda, con patas, con un abdomen hinchado, etcétera, tal y cual. Yo me quedé fascinado viendo aquello, pero no tuve miedo en aquel momento, porque ya me había enseñado mi amigo, que sí tenía experiencia psicodélica, que lo que había que hacer era fluir, fluir, fluir. Pase lo que pase, está bien. ya, No tengas miedo, no te preocupes por nada, así ya, es la ya. vida. La realidad fluye, ¿no? Y Sí, asume distintas formas, pero no pasa nada. Y entonces, mm, efectivamente, llegó un momento en que la araña salió de la pared y se me vino encima. Pum, 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 y se me subió encima. Y con una especie de trompa que tenía, me metió la trompa en la boca. Prácticamente me dio un beso de tornillo, vamos. La araña, yo no me inmuté. Todo perfecto, feliz, encantado con la araña, etcétera. Y ya me fui. Todo esto, naturalmente, habían transcurrido media hora, pero mi sensación era que habían pasado 500 años. Entonces me fui a una habitación pequeñita que había al fondo, oscura, ¿no? En fin, me tumbé allí en una especie de camastro que había, tal, 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 y me puse a jugar con la experiencia, porque claro, el mundo estaba en mis manos, lo moldeaba a mi manera. Era como pilotar un bólido espacial que me llevaba a través del tiempo y del espacio, a través de la historia universal, a través de los mundos, iba donde quería. Todo esto mm, me fascinó extraordinariamente. Mi amigo se había quedado en la otra habitación, que por cierto, luego cuando yo tuve un momento de mal viaje, porque lo tuve, siempre hay un momento de mal viaje, al comienzo, las primeras experiencias, él se convirtió en una rana. Y toda mi vida lo vi como una especie de rana, porque era la rana sabia, que cuando el pulgarcito se ha perdido en el bosque, lo ayuda y lo guía y lo ayuda a salir del bosque. Pero bueno, esto pasó luego. El caso es que me levanté, en fin, salí de esta habitación y había un baño al lado y me fui a hacer un jueguecito muy peligroso cuando se está en una experiencia de este tipo y no tienes experiencia todavía, que es mirarme al espejo. ya, Entonces, claro, lo que veía en el espejo, pues bueno, ahí realmente se estaba disolviendo mi ego, mm, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? En las claro, experiencias extrasensoriales. Y claro, esa disolución del ego iba acompañado por una disolución de mi anatomía, por una disolución carnal, es decir, me ya, morí. Y me morí y vi mi muerte. Cuando digo que vi mi muerte, uno de los ojos se desprendió de la órbita, resbaló por la mejilla, se fue al diablo, vi los gusanos que me devoraban, es decir, vi todo el proceso que acompaña a la degradación del cuerpo cuando te ya, mueres. ya, Entonces, bueno, no me asusté. Al contrario, en fin, me pareció interesantísimo, y ya salí de ahí y me tumbé en un camastro que había allí y allí ya pasé por todas las fases de la naturaleza, de la física, de la química, de la zoología y de la botánica. Fui ya. árbol, fui planta, fui gato, fui mono, fui cocodrilo, árbol caído a las orillas de un río tropical, etcétera, tal, y ya llegó un momento en que esta metamorfosis continua, ¿no? Este omnia in unum, este todo es el uno es el todo, ya me asustó. Ya, Y entonces ya, es decir, que fue cuando yo definitivamente me olvidé de quién era, ya, me olvidé del yo, y entonces ya, salí despavorido de allí, estaba mi amigo que se convirtió en rana, y ya me mm, ayudó, me sacó del trance, que no duró mucho y tampoco fue muy dramático, enseguida me recuperé. Bueno, eso fue una experiencia determinante y fue una sí, experiencia de muerte. claro, claro, Y fue determinante, entre otras cosas, José Luis, porque perdí el miedo a la muerte. Me morí, pero no me morí. Es claro. decir, resucité como Jesús. Entonces yo a partir de ese momento, hombre, por supuesto que le tengo respeto a la muerte, que no Sí, me apetece morirme, que la claro. muerte puede ser agónica, puede ser dolorosa, puede ser mala, pero en sí misma no es mala, ¿no? Entonces, Mm, claro, es importantísimo perder el miedo a la muerte. Cuando claro. pierdes el miedo a la muerte, estás psiquiátricamente, ya que en definitiva de psiquiatría se trata en estas charlas, Mm, psiquiátricamente estás curado. sí, Detrás de lo que hay de todas las ansiedades, en fin, de todas las depresiones, de todas las melancolías, de todas las neurastenias, de todos estos males del alma que en estos momentos, en fin, cunden por todas partes y a raíz del confinamiento, de la pandemia y de todo esto, más todavía, la gente se está volviendo loca, mm, verdaderamente ahora yo sí, lo noto muchísimo, la gente se está sí, volviendo loca. sí, Yo no sé si el que está loco soy yo, es un poco sí, como el sí, señor porque que va, como,
que va en sentido contrario por una autopista y dice, todo el mundo se ha vuelto loco porque viene contra mí. A lo mejor el loco soy yo, pero yo tengo la Sí, sensación de que todos se han vuelto locos menos sí, yo un poco. ¿No? así es. Pero claro, entonces perder el miedo a la muerte a mí me sanó. Fue una experiencia de Ya, sanación formidable, claro, y una experiencia que nunca olvidaré y que la tengo siempre presente. Y desde mm, entonces la muerte, es decir, la no muerte, me acompaña. ya. Pero bueno, y siguiendo con esto, claro, y yo seguramente ya con esto me voy a la cuarta pregunta. ¿Cuál era la cuarta Sí, pregunta que me has dicho? mira, la cuarta pregunta y es, dentro de la experiencia enteogénica, ¿hay alguna que guarde especial relevancia y trascendencia para ti? En parte Bueno, también ya has hablado de ella. bueno, claro, pero más, hay más. Siempre en contacto con la muerte. Por ejemplo, yo en cierta ocasión me Nos mordió un... quedan, Fernando, perdona, me quedan 7 minutos, o Uy, nos quedan 7 minutos. uy, pues no sé cómo lo voy a encajar. Entonces voy a escoger solo una. No te voy a Vale, contar cómo pasé una noche entera en las remotas fronteras de Etiopía con Eritrea, habiéndome mordido un perro rabioso, cómo ya, salí del trance, en fin, ya. pero te voy a contar lo que me sucedió cuando me operaron del corazón, que está Ujú, contado en un libro mío que se llama Kokoro, a vida o muerte, donde cuento aquella experiencia, que fue una experiencia gozosa, jubilosa. Mi libro es un libro lleno de alegría que deberían leer todas las personas que se van a operar del corazón. Pero bueno, abrevio, así para es, encajar los 7 minutos. Bueno, así me es. llevaron al quirófano, etcétera, etcétera. Tenían que hacerme estos 3 bypasses. Estaba a punto de morir, cosa que yo no sabía. Yo no llegué a tener infarto ni nada parecido, pero lo habría tenido 2 días después si no me hubieran operado a tiempo. Bueno, entonces ya me sacaron del quirófano, tal y cual, y amanecí en la UCI, en la Unión, en la planta de cuidados Sí, intensivos, ¿verdad? Y aquello fue maravilloso. Otra experiencia determinante en mi vida extrasensorial, porque me despierto, hombre, sedado, naturalmente en un estado alterado de conciencia, tal y cual, y era como las famosas experiencias más allá de la muerte que cuenta Raymond Moody en su célebre libro, ¿no? Porque bueno, yo estaba sumido, estaba amaneciendo, pero había todavía mucha penumbra y era como un túnel, es decir, al fondo del túnel había luces y había ángeles. Los ángeles eran las enfermeras, ujú, vestiditas de blanco, que danzaban por allí, y yo tenía un pulsador por el cual si apretaba el pulsador acudían premurosos para ayudarme por si me estaba pasando algo. Bueno, ujú, entonces, bueno, yo estaba contento, no me había muerto, me había despertado y tal, y entonces de repente estaba mirando al fondo del túnel, como te digo, como te estoy mirando ahora aquí, de repente hice así. Levanté la vista hacia la derecha y vi que había un aparato de televisión. Y ese aparato de televisión era un monitor que reproducía todas mis curvas vitales, la tensión arterial, la presión intracraneana, los latidos del corazón, etcétera, etcétera, con unas rayitas muy bonitas en forma de zigzag de color verde. Y entonces, bueno, aquello era como, en fin, era como jugar con un aparatito, con una consola, ¿no? Me sorprendió y me di cuenta de que según eran mis pensamientos, según que mis pensamientos fueran alegres, fueran un poco lúgubres, etcétera, las curvas vitales cambiaban. De tal manera que cuando subían por encima de ya vamos a lo sublime, de un determinado nivel o bajaban de él, saltaba una alarma. Y entonces venía corriendo una enfermera a ver lo que me pasaba. Y decía, no se preocupe usted, que lo he hecho yo con la cabeza, enseguida se lo arreglo. Y la enfermera flipaba, porque efectivamente se lo arreglaba y volvía a colocar con la cabeza, a pesar de que estaba lleno de tubos y cosas de esas, volvía a colocar la rayita como Dios mandaba, ¿no? Bueno, y ya, entonces descubrí algo que ya luego investigando me di cuenta de que me había topado con una experiencia importantísima y extremadamente sanadora, y que debería aplicarse en todos los casos en los que existen las llamadas dolencias del alma, ¿no? Que es ujú, el neurofeedback, la neurorealimentación. Cómo tú aprendes a curarte visualizando tus curvas vitales y ya no necesitas ni siquiera ver la pantalla del televisor. Todo eso está ya estudiadísimo en Estados Unidos, incluso en España, en Mondragón hay un instituto que se dedica a esto, puedes comprar un aparatito. ¿Qué es lo que averiguas? Lo que averiguas es a manejar tus ondas mentales. Ya sabes que cuando se certifica la muerte de una persona, se certifica cuando hay el encefalograma plano, es decir, ujú, cuando la actividad eléctrica del cerebro cesa. Bueno, ya, entonces el cerebro produce una serie de ondas eléctricas que son las que nos mantienen vivos, ¿no? Que son nuestra conciencia, que pueden ser van desde gamma, cuando esto se mide por microhercios, ¿no? Microhercios por segundo. Entonces, por encima de 27 microhercios por segundo hasta 100 estás en gamma, estado gamma, que es un estado de sobreexcitación. Yo qué sé, los futbolistas cuando están a punto de marcar un penalti, por ejemplo, digo por decir, ujú. ¿no? Bueno, Sí, sí, eso no te sirve para nada porque estás sobreexcitado, no controlas tu conciencia. Luego llega el estado
el llamado estado beta, es el estado de atención, que está comprendido entre, 27 y 14 microhercios por segundo, que es el estado normal en el que seguramente tú y yo estamos en este momento. Luego, a medida que la actividad eléctrica del cerebro va descendiendo, cuando baja por debajo de 8 microhercios por segundo hasta 4, estás en lo que se llama estado alfa. Y ya sabes que es el estado, en fin, de la ensoñación, cuando estás a punto de dormirte o cuando te acabas de despertar o cuando te tumbas después de comer en un sofá y caes en esa especie de sopor, estás en un estado interesantísimo ya de por sí, como lo es el estado alfa. Pero con este aparatito que yo te digo, el biofeedback, aprendes a bajar todavía más las ondas cerebrales. Entonces, cuando bajas por debajo de 7, entre 7 y 4, estás en lo que se llama estado Z, TH, Z, eso son palabras griegas, ¿no? Entonces ahí tienes acceso a tu subconsciente, tienes acceso a los lugares más remotos de tu memoria, Ya. tienes acceso a tu yo, no a tu ego, sino a tu yo más íntimo. Y eso es una experiencia determinante y Ya. extraordinariamente sanadora. Ya te puedes incluso descender por debajo de los 4 microhercios. Eso ya es lo que se llama delta, estado delta, y eso es el coma, hasta 0,5. Entonces ahí ya, eso ya no tienes conciencia. No es un estado alterado de conciencia, es decir, lo es, pero no es perceptible, ¿no? Entonces eso ya no sirve para nada, no te sirve para estudiar. Pero en cambio, aprender a manejar las ondas mentales, el estado, aprender a pasar de beta a alfa y de alfa a zeta es determinante para curar cualquier tipo de enfermedad, no solo mental, también física. Ya. Eso para mí fue importantísimo. Pues, Fernando, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nos queda un minuto. Con esto ya me voy a despedir y agradecerte bueno, pues, por todo lo que has aportado a este proyecto de sensibilización, que, bueno, a mí, pues, este rato largo que hemos tenido me ha encantado escuchar toda esa parte de tu historia y ha sido te lo diré muy francamente, ha sido muy bonita, ¿no? Sobre todo por Nada, esa parte del niño, ¿no? Y que ese niño, pues, que sigue estando en ti, ¿no? Y eso para mí es lo más bonito y que tendría que estar en cada uno de nosotros, ¿no? Tener ese niño, ¿no? bueno, déjame que termine con una frase de Jung. La Dime, vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. así es. Pues nada, un abrazo muy fuerte, Nada, cuídate otro para ti, mucho José y Luis. gracias por todo. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias, de Hasta verdad. luego. Que vaya muy bien con lo de escotado. Muy bien, haremos todo lo posible. Venga, hasta luego, José Hasta luego, Luis. gracias. Chao.